Muy buenos días a todos, aquí en esta transmisión en vivo, en Misión Palabra y Vida. Dios los bendiga en esta mañana en gran manera. Gracias por su conexión todos los domingos aquí en nuestro canal de Misión Palabra y Vida. Dios los bendiga y quiero hoy en esta mañana agradecerles, bendecirles por conectarse y estar un momento con Dios y con la palabra del Señor. Pero antes de empezar, quiero que por favor oremos y démosle las gracias a Dios por el privilegio de darnos la vida, de podernos dar un día más de vida y poder que Él esté en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro corazón. Démosle las gracias a Dios y oremos en esta mañana. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta mañana conforme a tu amor y tu misericordia, Espíritu Santo. Señor, hoy nos presentamos delante de ti con amor, con respeto, con temor hacia ti, Señor, para pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos perdones por de pronto cualquier pecado que hemos cometido delante de ti, ya sea por acción, por omisión, por cualquier circunstancia. Señor, perdónanos. Señor, hoy nos presentamos delante de ti por la misericordia y la gracia de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros, y por su sangre obtenemos hoy el perdón de pecados, la salvación eterna, Señor, y la reconciliación contigo, y por medio de ella también, Señor, hoy poder ser hijos tuyos, Señor, esa adopción, Señor, que hablas en la palabra del Señor, en tu palabra, perdón, Señor, y hoy estar acá, Señor, delante de ti, Señor, para decirte, Señor, gracias por todo lo que has hecho, por tu fidelidad en medio de estos tiempos, por tu fidelidad en medio de cada situación, Señor, porque aunque pasen muchas situaciones que se nos escapan de las manos, Señor, es para mostrar tu gloria también. Tú puedes mostrar algo, Señor, en medio de nuestras vidas, en medio de lo que somos, Dios. Por eso en esta mañana te pido que tú bendigas, Señor, a cada familia aquí que se conecta en esta mañana, a cada persona que se conecta, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú te glorifiques de una manera especial. Señor, exhorta, anima, consuela, edifica, Señor, a tu iglesia. Señor, hoy esta iglesia online que se conectan, Señor, alrededor del mundo para escuchar tu palabra, Señor, Señor, a través de ella, Espíritu Santo, Señor, comprender tu voluntad en medio de los tiempos, en medio de las circunstancias, en medio, Señor, de nuestra vida, el proceso que cada uno como familia tenemos. Hoy, Señor, lo ponemos delante de ti. Cada familia, Señor, en esta mañana está en un proceso, Señor, y yo te pido, Espíritu Santo, que tú te glorifiques, Señor. Mira el proceso de cada familia. Tal vez cada situación se ha llegado, tal vez una crisis. Señor, yo te pido, Señor, que por favor tú los bendigas, tú los sostengas, tú les animes, tú los consueles. Tú eres ese Dios de amor, de misericordia. A esa familia que llegó a esa crisis tal vez económica, te pido, Espíritu Santo, que tú abras, Señor, en medio del desierto, en medio de la escuela, de muchas cuestiones que tú nos das en nuestra vida. Señor, por favor, ayúdales, ábreles, Señor, esa fuente, Señor, necesaria para sus vidas en medio de la crisis. Señor, hoy te pido tal vez por esa crisis que ha tocado de pronto la familia, de pronto la enfermedad. Señor, en esta mañana oro especialmente, Señor, por una familia que me ha pedido oración, Señor, y oramos, Señor, por la tía Elena, la tía de Dianita Correa en esta mañana. Señor, oro por la tía Elena, Señor, en esta mañana. La pongo delante de ti, Espíritu Santo. Señor, no nos queda más, Señor, sino recurrir a aquel Dios vivo, Señor, que murió y resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre, dice la palabra. Señor, con tu mano preciosa hoy, Señor, si a ti te place, Señor, y si es tu perfecta voluntad,
Señor, hoy pongo la tía Elena delante de ti. Señor, hoy la pongo delante de tu presencia, Señor, y si a ti te place, Señor, y te pido, Señor, en esta hora, mirando según las promesas de la palabra, en Isaías capítulo 53, por tus llagas, Señor, tú nos sanaste en esta mañana. Lo que tú sufriste en esa cruz, Señor, todas nuestras enfermedades las ponemos delante de ti. Señor, y si a ti te place hoy, Padre, la bendigo, Señor, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies. Señor, yo declaro, Señor, tu bendición sobre ella. Y, Señor, pongo esta promesa delante de ti. Señor, acuérdate de tus promesas. Señor, y si a ti te place, Señor, sánala en esta mañana. Señor, por favor, hoy la pongo delante de ti. Señor, para las familias que de pronto están pasando alguna situación de enfermedad, Señor, también, Señor, las pongo delante de ti. Esa crisis de salud, Señor, por tus llagas, por lo que sufriste en esa cruz del Calvario, Señor, hoy las ponemos delante de ti. Señor, en medio de una crisis, en medio de una cuarentena, Señor, hoy te pedimos, en medio de crisis económica a nivel mundial, pedimos que tú nos sigas sustentando, por favor, nos sigas sanando, Señor, nos sigas proveyendo. Espíritu Santo, por favor, solo eres tú el único capaz de hacer eso, Señor. Eres el fiel amigo, Señor, que nunca falla. No podemos esperar que el Estado haga algo por nosotros. Señor, nuestra tarea es recurrir a ti, oh Dios. Por eso, Señor, hoy en esta mañana recurrimos al que todo lo puede. Recurrimos a ti, Padre eterno. Recurrimos a un Dios vivo, hermoso, fuerte. Señor, que se hace cargo de su pueblo. Señor, y tú eres nuestro buen pastor. Señor, por buenas aguas, Señor, nos hará, Señor, descansar sobre buenos pastos, nos pastorearás, Señor. Y aun aunque andemos en valle de sombra de muerte, Señor, no temeremos. Tu vara y tu callado nos infunden aliento. Señor, es tu autoridad la que nos infunde aliento en nuestras vidas. Y hoy pongo los hogares que se conectan en esta mañana, aquí en Colombia, en España, en Chile, en Estados Unidos, aún las familias que nos ven allá en Australia. Vimos que día una familia que se conectó en África. Señor, no conozco y no sé. Señor, bendice a donde llegue este mensaje. Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que extiendas tu palabra alrededor del mundo entero, Señor. Padre, y estamos, Señor, cumpliendo lo que tú dices. Señor, en estos tiempos el Evangelio está llegando, Señor, a muchas partes. Y tu palabra dice, Señor, que este Evangelio se predicará por todo el mundo. Y creo que este es el momento en donde el Evangelio se está predicando en todo el mundo a través del Internet. Gracias por estos espacios que nos permites, Señor. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes hoy en esta mañana. Hoy bendigo a cada familia que se conectan en esta hora, Señor, con tu presencia. Los pongo delante de ti, Señor. Padre, abrázanos como familia, abrázanos como tu iglesia, ese organismo vivo, hoy, Señor, enlazado, Señor, por internet, Señor. Un organismo vivo, una iglesia online, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido, Espíritu Santo, tu presencia, Señor, en cada hogar en esta mañana. Yo los bendigo como ministro del Evangelio, en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, familia, por conectarse en esta mañana y por permitirnos llegar a su hogar. De esa manera, familia, en esta mañana, y como siempre lo hacemos, hoy entremos al estudio de la palabra de Dios. Y quiero que abramos en el libro de Esdras, Antiguo Testamento, antes de los Salmos lo puedes encontrar, mucho antes de los Salmos, y después del libro de Crónicas.
Esdras capítulo número 1 en esta mañana. Esdras capítulo número 1. Doy tiempo para los que están buscando en sus Biblias allí en casa, lo puedan encontrar. Esdras capítulo número 1, y dice la palabra del Señor en el nombre precioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esdras capítulo 1, versículo 1, y dice así la escritura. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor, el Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Quiero que cierre por un instante, otro momento, sus ojos y le diga: Señor, hoy te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Espíritu Santo, gracias por lo que tú haces y por todo lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. A ti damos las gracias, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Perdón. Y dice la Escritura, familia, en esta mañana, mirando hoy la palabra del Señor, estamos en unos tiempos en donde se está hablando, en medio de la cuarentena, del regreso a los templos. Israel estuvo cautivo, bueno, Judá especialmente, el pueblo de Dios desde la tribu de Judá y Benjamín estuvieron en cuarentena por 70 años, en cautiverio por 70 años, por no hacerle caso a Dios. Dios había enviado su palabra, había enviado a los profetas, les había dicho que por qué pecaban así para con Dios. Lo vimos en una predicación pasada en Jeremías capítulo 7. Jeremías les dice que mire lo que están haciendo en las calles de Jerusalén. El culto en la casa de Dios había sido dañado. Aparte de ser dañado el culto, la gente estaba ofreciendo sacrificios y ofrendas a dioses extraños y se habían vuelto politeístas. Pero Dios los envía a una prueba más grande, que fue una cuarentena, un aislamiento, a la cautividad por el rey de Babilonia, en esa época Nabucodonosor, en el año 586, y están allí 70 años de cautiverio. Este cautiverio les sirvió para purificar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y los devuelve 70 años y los devuelve monoteístas. Vemos que a pesar de todas las circunstancias, siempre, cualquier situación que nos pase, aprendemos de cada circunstancia. El pueblo de Dios aprendió a llegar desde Babilonia como un pueblo monoteísta, creyéndole a un Dios vivo que cumple sus promesas, porque Daniel vio en la palabra que eran 70 años y empezaron a mirar este tema esperanzador y que iban a volver a la tierra. Y mirando este tema, también como el pueblo de Israel comprendió en cuarentena, en su allá en cautiverio por esos 70 años, nosotros hemos estado aproximadamente 3 meses algo en cuarentena y se está hablando del regreso al templo. Y yo hoy quiero formarles un cuestionamiento teológico en esta mañana. ¿Estamos listos para volver al templo? Por eso el tema de esta mañana es para volver al templo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para volver al templo? El pueblo de Israel se demoró en 3
jornadas para devolverse a Israel desde Babilonia. Una fue en el 538, donde antes de Cristo, donde en un primer edicto se devuelven el pueblo de Israel con Zorobabel y con Josué, con el sacerdote Josué. Es el primer retorno. El segundo retorno fue en el 458 con Esdras, y el tercer retorno en el 445 con Nehemías, y vuelven en 3 jornadas allí a Jerusalén. Con Esdras se levantó el templo, y con Nehemías se levantaron los muros de la ciudad. Pero hoy que estamos hablando del templo, para volver al templo, hoy ahorita hay 4 planes piloto en Colombia, en donde se van a mirar cómo es el regreso de la gente a las iglesias. Y los 4 planes pilotos donde se están formulando el regreso al templo, a las iglesias, es donde están libres de el COVID-19. Pero hay que hacer una reflexión teológica para cuando en todo el mundo empecemos a volver al templo. ¿Cómo vamos a volver al templo? ¿Qué se va a hacer para volver al templo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y si estamos preparados realmente. Y si esta cuarentena nos ha ayudado a entender que no eran las 4 paredes ni lo que se hace allí, porque Jeremías nos dio un punto de vista en la predicación pasada, en una de las predicaciones pasadas, que el templo como tal se había dañado el culto. Y por eso es que Dios les permitió eso. Y yo creo que esta cuarentena, Dios también nos hace reflexionar a nosotros como iglesia. ¿Y qué se está haciendo en el culto como tal? ¿Estamos preparados para el culto? Entonces hoy quiero mirar esto en la palabra de Dios para volver al templo. Y hoy como humanidad nos tenemos que preparar para volver al templo. Y para volver al templo hay estas 4 características que compartamos en esta mañana, en este estudio de la palabra, en esta escuela dominical, para volver al templo. Número 1, si estamos listos para volver al templo, número 1, ¿qué tendremos que hacer? Mire lo que dice el capítulo 3. Pon tus ojitos ahora al capítulo 3. Capítulo 3 de Esdras en esta mañana. Versículo 1, dice la palabra del Señor. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, dice los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Número 1, para volver al templo tendremos que edificar el altar. Si hay algo, cuando Esdras y cuando Zorobabel y Josué, hijo de Josadac, llegaron allí al templo, lo primero que se dieron cuenta es que realmente el altar del Señor estaba caído. Y en estos tiempos, para volver al altar, tenemos que hacer esta reflexión teológica y social. ¿Qué es lo que se estaba dando antiguamente en la cuarentena en los altares de Dios? En muchas de las iglesias los altares se han caído. Ya no hay palabra. Ya no hay palabra de Dios. Ahora los mensajes se están volviendo mensajes motivacionales. Tú puedes hacerlo. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Y el mensaje se ha radicado en eso. Un mensaje posmoderno, un mensaje que solo está hablando de bendiciones económicas, y prácticamente el mensaje de Dios no se basa solamente en una bendición económica. ¿A quién no le gusta pues tener las comodidades necesarias para vivir bien?
pero se está dando un mensaje donde el altar se ha caído durante mucho tiempo ya. Y ellos ven, cuando ellos llegan allí a Jerusalén y se dan cuenta que el templo está destruido y el altar está caído. Yo creo que muchos de nosotros en esta generación, ahorita, muchos pastores les tocó entregar el local porque no pudieron pagar un arriendo en estos templos y la parte estructural pues está caída. Y si vamos a volver a los templos y si vamos a volver a esta acción diaria que tiene la humanidad, a todo lo socialmente hablando, también nos toca mirar en la parte social, la parte cúltica. Si el altar ha estado caído en estos tiempos, ¿qué predicación se ha venido dando en estos tiempos? Los mensajes no ruedan simplemente en una economía, ni en que Dios va a bendecir, ni en que Dios está haciendo cosas siempre solo en la economía. Creo que el altar se ha caído hace mucho tiempo. Nos está hablando de familia, nos está hablando de restauración, nos está hablando de Cristo como tal y los beneficios de aceptar a Cristo para una vida eterna. Creo que el altar se ha caído hace mucho tiempo y tendremos que ir a mirar, a edificar el altar. Y vea lo que es el tema. Dice en el versículo 1, y cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, o sea, cuando se restablezca la vida social y estemos establecidos como tal para salir a nuestra vida cotidiana, dice, se juntó el pueblo como un solo hombre. Y debemos unirnos, la iglesia se debe unir como un solo hombre, pero se debe unir la iglesia ¿para qué? Dice, entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, el hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. Oiga, nos debemos unir, tanto el pueblo de Dios como los sacerdotes, los pastores, todos, a unificar el mensaje de Dios y levantar el altar del Señor. El altar del Señor ha estado caído. Y ellos y los primeros donde se debe haber unidad es entre el pueblo de Dios para levantar el altar del Señor. Ahora, los primeros que deben levantar el altar somos nosotros los sacerdotes, donde nuestra predicación se debe levantar y el altar se debe levantar primero por una predicación bibliocéntrica, una predicación en el marco de la palabra del Señor. Hoy en día hay muchos ministros o líderes que se están levantando, cogen un versículo y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar de ellos, solo de ellos, cuando el Señor no nos manda a eso. No es el testimonio de nosotros, no es desvirtuar tampoco la palabra de Dios. Es que, familia, tenemos que entender que hoy que estamos en un mensaje vía online, oye, en un mensaje por las redes sociales, la gente está escuchando y necesita, la gente que tiene sed de Dios, tiene sed de Dios y de la palabra, no de nuestros testimonios. Por eso lo bueno es de levantar el altar en estos tiempos. Y si vamos a volver al templo, necesitamos unificarnos, pero sobre todo levantar el altar nosotros como sacerdotes. Todos aquellos que han estado en el altar. Y si usted es una persona, un líder de altar, levante el altar con una predicación bibliocéntrica. No desviemos más la gente. La gente necesita palabra de Dios. La gente necesita aprender Biblia. En estos tiempos me he dado que las personas que no han aprendido palabra de Dios, no han aprendido a depender del Señor, están angustiadas. Algunas quieren al punto de suicidarse. Todo porque no tienen palabra de Dios. Levantemos el altar de Dios en nuestras casas. Levantemos el altar de Dios en nuestra devoción al Señor, en nuestros devocionales. Pero levantemos el altar de Dios en los templos. La mayoría de los templos han hecho caer el altar. Se desvió la palabra. Y es necesario nosotros como sacerdotes y como ministros de Dios levantar el altar del Señor. Esta gente se dio cuenta que lo primero que se debe levantar en un templo es el altar. Por eso, familia, vea lo que dice la Escritura. Para ofrecer
sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Oye, si levantamos el altar es conforme a la ley, ellos a la ley, nosotros conforme a la palabra de Dios. Qué tremendo que se están levantando cultos, altares fuera de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es lo fundamental, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero es la palabra. El centro de nuestro altar es conforme a la palabra de Dios. Y esta gente tenía claro, su culto había sido politeísta. Y hoy en día tenemos una proliferación de cultos. Tenemos iglesia. Hace muchos años escribí un artículo que decía cristianismo a la carta. Tenemos iglesia, si usted se siente hoy que está llevado del bulto y no tiene, y está, mejor dicho, que no tiene una situación financiera bien, se va para una iglesia donde hay y se habla de solo prosperidad. Si hay alguno de hoy que este domingo amaneció y no sabe qué va a hacer con el futuro, entonces se van por una iglesia donde le profeticen y hablen del futuro. Si hoy amaneció usted como medio endemoniado y todo el tema, entonces se van de una iglesia donde expulsen demonios y donde haya liberaciones y de todo. Hay un cristianismo a la carta. Hoy domingo, ¿qué quieren? Creo que debemos unificar la palabra del Señor conforme a lo que está escrito en la palabra. Nunca un devocional del Señor se levantó el Señor y cuando nos enseñó a orar, no nos enseñó a levantar un altar a Dios todos los días en un devocional reprendiendo al diablo o X o Y cosa, o pidiéndole riquezas ni nada de eso. Cuando usted ve el Padre Nuestro, empieza con glorificación. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, santificación, santifíquese para entrar a la presencia de Dios. Danos hoy el pan nuestro de cada día, dependencia. No nos dijo, danos millones de panes para tener. No, el pan nuestro de cada día es la dependencia de Dios. Pero algo bibliocéntrico, algo que valga la pena. La gente necesita levantar un altar y la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Por eso vea lo que dice la Escritura. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos y de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Hombre, hay que poner el altar sobre su base. Si hay algo que vamos para volver a los templos, si Dios nos permite volver a los templos hacia un futuro, que personalmente no creo que vaya a ser este año, porque la única curva que está bajando es otras curvas y otras están aumentando, como unas de frente y otras en la pandemia. No veo que la curva baje. Entonces, familia, si hay algo que el día de mañana, si es este año a final de año o es a principios del otro año que Dios nos permita, no sabemos cómo va a ser la iglesia. Si vamos a volver al templo, tendrá que ser sobre las bases que se debe formar el altar del Señor. Y las bases es algo así, como dice la Escritura por allá, para los que están anotando, en Mateo capítulo número 7. En el versículo número 24 dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras. Bueno, tomemos desde el 21 un segundo, vea lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, pero no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Es que las bases, una cosa son las bases bíblicas de la palabra, las bases del altar del Señor. Y vea lo que dice la Escritura: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos se van a equivocar, porque para entrar al reino del Señor hay que hacer lo que dice la palabra.
Es lo que dice la Escritura, y no hacer énfasis usando la Escritura para bienes personales. Entonces vea lo que dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire dónde va la base del altar del Señor, en una base bibliocéntrica. Y vea lo que dice: descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Miren, vendrán cuarentenas, vendrán pruebas en nuestras vidas, vendrá la enfermedad, vendrá tal vez la escasez, vendrán pruebas difíciles. Pero el que está sedimentado en la roca, vendrán fuertes pruebas, vendrán fuertes lluvias. Pero esta casa, dice, pero aquella casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero hay bases diferentes, y vea lo que dice la Escritura: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos y soplaron, y vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¡Qué tremendo! Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene su autoridad y no como los escribas. Hombre, la palabra del Señor, si vamos a volver a los templos, tenemos que edificar el altar con la palabra de Dios. Y hay personas que están mal fundamentadas en la palabra, y van a venir vientos, van a venir lluvias, y muchos de ellos están sufriendo en estos tiempos, porque nunca pusieron su altar sobre su base, y la base es una base bibliocéntrica. Y vea lo que dice la palabra entonces del Señor: y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos, de las tierras, y ofrecieron holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde. Hombre, estos holocaustos eran pidiéndole perdón al Señor, eran animales de sacrificio que se quemaban al Señor para que fuera olor grato al Señor. Y yo creo que el día de mañana, pues nosotros ya no practicamos, Cristo muere en la cruz del Calvario, y por eso Él fue nuestro Cordero Pascual. Ya no hay que quemar ningún animal, ya no hay que hacer nada de eso, pero sí poner nuestro altar en la base de la palabra de Dios. Ahora todo es un plan espiritual, ya no es físico, ahora hay que hacerlo espiritualmente. Ponga las bases de la palabra para que usted sea agradable delante del Señor. Esto es olor grato, un mensaje bibliocéntrico, es olor grato. Y si vamos a volver a los templos, es necesario y tenemos que edificar el altar, tenemos que restaurar y edificar el altar allí. Tenemos que edificar el altar del Señor. Número 2, vea lo que dice la Escritura, versículo 4. Y celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Número 2, para volver al templo. Número 1, tenemos que edificar el altar. Pero número 2, tendremos que celebrar el culto. Ahí sí vamos a poder celebrar un culto delante del Señor. Cuando se levante el altar, y qué bueno que para volver a los templos, primero se levanta el altar y ahí sí se puede levantar el culto. Y es que levantando el altar primero nos levantamos nosotros como líderes espirituales. Si tenemos esa conexión con Dios, va a haber palabra de Dios. Por allá en el primer libro de Samuel habla, en el primer o segundo libro de Samuel habla un tema bien tremendo, y es de que, vea lo que dice la Escritura, porque es que si no estamos conectados con el Señor, nos puede pasar esta situación, y es lo que no quiero. Y nosotros tenemos que ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 1, vea lo que dice la palabra al Señor, en el capítulo 3. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hombre, no puede escasear el altar del Señor ni la palabra de Dios. Por eso, número 2, en esta mañana
Ahí sí tendremos que celebrar el culto. ¿Y qué se celebra en el culto al Señor? Obviamente, lo que se celebra, se puede iniciar las celebraciones. Y vea como dice la Escritura, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Son 3 fiestas al año que el pueblo de Israel celebra. Son 3 fiestas al año. Y en estas 3 fiestas al año, una pues obviamente es la Pascua, otra es la fiesta de las gavillas mecidas, pero una de estas también era la de los tabernáculos, que era una de las fiestas que todavía se celebran en Israel, y es estar en las tiendas allí, tipificando cómo Dios en el desierto los sustentó. Y esta fiesta de los tabernáculos estaban celebrando por fecha. Esta era la fecha que coincidía para celebrar. Y en esa fecha celebraron la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ir a celebrar, y yo creo que cuando volvamos al templo, vamos a celebrar que Dios también nos sustentó en medio de la cuarentena. Qué hermoso es poder ver esto. Y vemos que estas fiestas, esta era la tercera de las fiestas. Era la Ishka, la fiesta de los tabernáculos, dado desde Deuteronomio capítulo 16. Y dice que era los holocaustos, vea lo que celebraron, y como está escrito, y holocaustos, cada día, por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo. ¿Qué eran estos holocaustos? Era una ofrenda quemada por el pecado, por la expiación. El pueblo de Israel estaba recordando en el culto su dependencia de Dios y que necesitaban el perdón de Dios. La iglesia hoy en día, cuando celebra el culto, la iglesia no es un museo de santos, es de personas, pecadores arrepentidos que buscan una restauración en la presencia de Dios. Y por eso se necesita primero el altar puesto sobre la base. La gente está yendo a la palabra de Dios y en estos días a celebrar un culto por la necesidad de un Dios vivo. Y el pueblo de Israel tenía necesidad de ese Dios vivo. Y sabían y tenían miedo de las otras naciones. Sabían que si el pueblo llegaba allí, otras naciones podían volver a sitiarlo. Pero antes de levantar los muros, ellos sabían que tenían que levantar el altar y el culto a Dios. Dios era su protección. Dios era su amparo, Dios era su fortaleza, su torre fuerte. Ellos tenían bien claro que su sustentador, que su fuerza era Dios. Entonces ellos levantan el altar y ponen estos holocaustos continuos, celebraron el culto. Y vea, todas las fiestas solemnes y toda ofrenda, vea lo que dice la Escritura. Y dice, y todas las fiestas solemnes al Señor y todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria al Señor. Mire que cuando se celebra el culto a Dios, los sacerdotes cuando hacen su buena tarea, el buen trabajo, yo hoy día veo mensajes por las redes sociales que muchos están, óigame, perdóneme, pero yo no quiero ir en contra de ningún líder, pero para mí se me hace en plena cuarentena, hace 100 años no se vivía una situación como esta, como para estar por medio de las redes sociales pidiendo ofrendas o diezmos. Discúlpenme, pero es que primero hay que levantar el altar y dependiendo el trabajo que como líderes espirituales se hace, mire, van a haber ofrendas voluntarias, dice el texto. Dios es el que da la provisión. Yo no entiendo cuál es la necesidad de estar por las redes sociales pidiendo, cuando Dios es el que suple. Dios pone el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Si hacemos una tarea delante del Señor espiritual como es, Dios se propicia recursos y ofrendas voluntarias. Esto no tiene que ser una exigencia al pueblo, ni una imposición al pueblo, y menos en un problema social como que están viviendo. Yo veo acá que ellos están pasando un problema social. Vuelven de un cautiverio por 70 años. Socialmente vienen tenaz. Les toca reparar su ciudad, pero antes de reparar la ciudad, repararon el templo.
Oiga, y en el templo no están, en este momento de crisis no están pidiendo, mas sin embargo, hubieron ofrendas voluntarias. Familia, dependamos del Señor. Ustedes los líderes y sacerdotes de Dios, dependamos del Señor. Van a haber ofrendas voluntarias, Dios tocará los corazones, pero no es la época. Y creo que tampoco en las iglesias, y hacer énfasis en eso. El énfasis del altar y del culto a Dios es muy diferente a las finanzas. El énfasis y el culto a Dios se basa en adorar a Dios, y ya lo vamos a ver. Y vea lo que dice la Escritura. Y dice, desde el primer día hasta el mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Mire, ofrecían al Señor, pero ellos tenían que levantar un culto a Dios, que era lo más importante, la dependencia de Dios. Ellos sabían que si dependían del Dios vivo, que los sacó de Egipto, que les mostró las 10 plagas, que abrió el mar, los iba a defender ahora. Porque eso se trataba la fiesta de los tabernáculos. Estaban recordando que salieron de Egipto y en el desierto Dios los sustentó. Y les apuesto que los que dependamos de Dios con todo el corazón en medio del desierto, Dios nos va a sostener. Pero algún día, y si Dios nos da la bendición de volver a reagruparnos y volver al templo como sociedad y como iglesia viva, como organismo vivo del Señor, podremos levantar hasta templos para el Señor. Chévere si usted ya lo levantó, chévere si lo está levantando y chévere por los que lo vamos a levantar. Pero primero las bases sociales, las bases espirituales, es levantar el altar desde un tema bibliocéntrico. Entonces vea lo que dice la palabra del Señor. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo como comida, bebida, aceite, y los sidonios y tirios para que trabajasen madera de cedro desde el Líbano para el mar Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Oiga, en medio de esto también tenemos que celebrar el culto con una buena administración. Los pocos recursos que lleguen hay que ser muy bien administrados, y los recursos que lleguen a las iglesias tendremos que administrarlos sabiamente para levantar cultos, adoración a Dios, para hacer obra social, pero también para levantar la obra del Señor, pero bajo una buena administración de parte del Señor. Número 3, vea lo que dice la palabra. El tiempo pasa rápido. Versículo número 8. Para volver al templo, número 1, tendremos que edificar el altar. Número 2, tendremos que celebrar el culto. Pero número 3, vea lo que dice la palabra del Señor. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y todos sus hermanos, y los sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que se activasen en la obra de la casa de Dios. Hombre, si vamos a volver al culto, número 3, tendremos que activarnos en la obra. Todos, levitas, líderes, el pueblo, nosotros como sacerdotes, nos vamos a activar en la casa de Dios. Mire que hemos tenido una iglesia virtual muy movida. Tenemos entre semana actividades. Mi esposa encabeza de las profesoras y maestras de los niños, y todas las maestras que están de acá de la iglesia, las líderes, hombre, han hecho un trabajo excelente con los niños. Desde la profe Inesita allá en Girón, y todos los niños se están conectando, y tenemos una iglesia virtual. La iglesia virtual con los niños ha sido una bendición. Ayer me pude gozar ver a mi esposa dando su clase con los niños y fue una gran bendición. Estamos poniendo unas bases donde nos activamos en la obra de Dios. El liderazgo, desde ya debemos activarnos en la obra de Dios.
empiecen a formar sus bases. Ustedes tienen sus redes sociales, formen un grupo por WhatsApp y armen un altar del Señor con la familia, con los que sean. Vamos a empezar el altar. Líderes, vamos a movernos con nuestra familia y vamos a impartir la palabra del Señor, poniendo los cimientos de la palabra de Dios en donde debe estar. Un mensaje bibliocéntrico, un mensaje para la obra del Señor. Porque vea lo que dice la Escritura. Se pusieron y se activaron de 20 años para arriba, pero aquí vamos a activar hasta los chiquitines en la obra de Dios. Y vamos a activarnos en la obra de Dios. Entonces es un nuevo comienzo para activarnos todos. Si Dios nos permite, cuando salgamos de cuarentena, ya sea en unos meses o a principio de año, calculo yo, vamos a activarnos en la obra de Dios, pero vamos a activarnos desde ya. Tenemos una iglesia activa por online, tenemos una iglesia activa por las redes sociales, por Zoom, pero vamos a activarnos. Vamos a levantar, en el caso, por ejemplo, hasta mi suegra levantó un altar en su casa con un grupo de señoras en su localidad y ora por ellas. Y qué bendición, porque se ha levantado algo. Levante cada uno con su familia y en donde estemos ese tema. Ahora, activémonos en la obra de Dios. Y vea que esta gente se activó en la obra de Dios. Dice en el versículo número 9, y Yeshua también y sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos y los hijos de Judá, y fueron como un solo hombre, y asistían para activar, dice, los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enanat y sus hijos y sus hermanos y los levitas. Mire, vamos a activarnos como un solo hombre, como un solo organismo vivo que es la iglesia. Ese organismo vivo que se mueve no solamente por las redes sociales, sino también en sus hogares. Vamos a levantar ese altar al Señor, vamos a celebrar un culto en casa. El viernes tenemos un grupo familiar, gracias por todos los que se conectaron, fue una gran bendición, algunos hasta desde sus propios trabajos, qué bendición. Entonces, ¿qué podemos dar delante del Señor? Vamos a unificarnos vean lo que dice, ¿para qué debemos unificarnos también y para qué nos activamos en la obra del Señor? Versículo número 10. Dice la palabra, y cuando los albañiles del templo del Señor echaban los cimientos, y aquí está la cuestión céntrica del mensaje, vamos a echar nuevos cimientos para estas nuevas generaciones. Mire que esta cuarentena, si usted la aprovechó bien y le demostró a Dios, le demostró a Cristo, a sus hijos, los muchachos, porque la primera iglesia que conocen nuestros jóvenes no son las 4 paredes donde uno los lleva cada domingo. La primera iglesia que conocen los muchachos es el hogar. Los hombres, varones de Dios, sacerdotes de su casa, es necesario que los hombres se acerquen a Dios, porque sus hijos se acercarán a Dios si tienen una buena relación con sus padres. Es algo psicológico hasta en el tema. Muchos jóvenes no pueden acercarse a Dios porque tienen una mala relación con su padre, y eso lo asimila, hay veces que así es con Dios, con el Padre que está en los cielos. Entonces activémonos en la obra del Señor para poner los cimientos, y debemos echar cimientos buenos, cimientos en nuestras familias, que se estructuren nuestras familias y nuestros hogares con Dios. Una responsabilidad grande con nuestros hijos y con los niños de nuestras iglesias. Vea lo que dice, y pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con sus trompetas, y a los levitas, los hijos de Afat, con címbalos, para que alabasen al Señor según la ordenanza de David. Oiga, esta actividad de la obra es poner las bases del templo. Pero ¿cuáles son estas bases del templo y los fundamentos apostólicos? Porque esto va a ser las bases del Señor. Muy rico cómo se adora en las iglesias, muy rico cómo es la alabanza, muy bonito, pero sin bases es imposible tener una buena alabanza. Mire las bases y los cimientos de la Escritura. Estos cimientos
está así en unas citas que les puedo dar en esta mañana, porque son muchísimas las bases, pero hay una base principal que es esta. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 6, para los que están anotando. ¿Cuáles son los cimientos de la palabra y de la obra de Dios? Para que usted se active. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuestras bases, nuestros cimientos es Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos. Nuestra predicación tiene que ser bibliocéntrica, pero también tiene que ser cristocéntrica. Las bases del altar y del templo, los cimientos de nuestro templo es Cristo Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal. Dice que el Padre envió a su Hijo, dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces los cimientos de la Escritura, Efesios capítulo 1, versículo 7, para los que están anotando. Mire lo que dice la Escritura: en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había puesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, para la dispensación y el cumplimiento de los tiempos, así estén en los cielos como están en la tierra. Oye, nuestro mensaje principal va a ser Cristo, en quien tenemos el perdón de los pecados por su sangre preciosa vertida en ese madero. Los cimientos de la palabra, Colosenses, y termino con esto en los cimientos, para los que están anotando. ¿Qué es lo que habla la palabra de Dios en los cimientos? Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Vea lo que dice la Escritura. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Sobreedifíquense en el mensaje bibliocéntrico, pero también cristocéntrico. Ustedes pueden mirar en Hechos capítulo 2 las bases y el fundamento apostólico para nuestra generación. ¿Cuáles eran los fundamentos apostólicos? Una predicación bibliocéntrica, cristocéntrica y neumática, con el Espíritu Santo. Mire que el Espíritu Santo vino sobre las iglesias cuando se edificaron en un mensaje bibliocéntrico y cristocéntrico. No se puede hablar de avivamiento cuando nuestros mensajes no son bibliocéntricos ni cristocéntricos, porque el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y el Espíritu Santo nos llevará a reconocer a Cristo como Jesús, y Jesús nos llevará ante el Padre, dice la palabra del Señor. Por eso esos cimientos para una verdadera adoración en el culto debe ser bajo los cimientos de la palabra del Señor. Entonces, estas fueron las bases apostólicas. Pedro, con su mensaje en Hechos capítulo 2, fue un mensaje bibliocéntrico, cristocéntrico y neumático. Y si vamos a volver al templo, nuestros mensajes deberán basarse en esto para activarnos en la obra. Esto nos va a llevar en una actividad tremenda para la obra del Señor. Después de que Pedro predicó este mensaje, muchas personas, más de 3,000 personas se convirtieron ese día al Señor por unas bases que tenían. Y esto llevó un trabajo. Mire que en muchas iglesias se puede venir un trabajo tremendo, pero si no hay unas bases, las personas que conozcan de Cristo se pueden desviar. Pero con unas bases bibliocéntricas, cristocéntricas y neumáticas, vamos para adelante, activándonos en la obra del Señor. Y número 4, en esta mañana, vea lo que dice la Escritura en esta mañana, para volver al templo. Y si vamos a volver al templo,
tendremos que tener esto. Tendremos que edificar el altar, número 1, tendremos que celebrar el culto y tendremos que activarnos en la obra del Señor. Y número 4, ¿para qué nos reunimos allá? ¿Para qué iríamos a volver al templo? Pero tendremos, vea lo que dice la Escritura, versículo 11, y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque echaban los cimientos de la casa del Señor. Qué poderoso este mensaje, qué tremendo. Y si vamos a volver al templo, tendremos que adorar al Dios vivo. Pero mire que no hay adoración sin primeros cimientos. No hay cimientos si primero no se celebra el culto. Y no hay celebración si primero no ahí está el altar. Primero se levanta el altar, después se celebra, nos activamos en la obra, pero después sí podremos adorar. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Usted podrá adorar al Señor. Y la adoración al Señor en estos tiempos también se ha desconfigurado en estos tiempos. Si el mensaje se ha desconfigurado, si el altar se cayó en estos tiempos, la adoración sí que más. La adoración en los cultos, en muchas iglesias, en el mundo entero, se ha dañado. Se ha distorsionado tremendamente. Tenemos hoy adoraciones en los cultos donde ponen hasta un mico en un púlpito. Donde ponen y parece más una fiesta, DJ, parece un after party, que un culto al Señor. Yo creo que tenemos que reflexionar en estos tiempos sobre la adoración al Señor. ¿Qué clase de adoración están escuchando nuestros jóvenes? ¿Qué clase de adoración estamos rindiéndole al Señor? Porque vea lo que dice la Escritura. Y dice, y los vistieron con sus ropas y tenían trompetas, los levitas, címbalos, que alabasen al Señor según la ordenanza de David. Que en la iglesia haya trompeta, cualquier instrumento, batería, bajo, guitarra, piano, eso es de Dios, hágale. Pero estamos reemplazando eso ahora por una cabinita DJ. Y estamos dándole alabanza a Dios con su cabina DJ. Y mostrándole a los jóvenes un culto distorsionado, una adoración distorsionada de parte del Señor. Parecen ya fiestas after party. Que el culto a Dios, estamos secularizando el culto. Ya no se sabe entre la adoración, ya no se sabe entre una fiesta, ya no se sabe con la modernización de los cultos y la adaptación en estos tiempos, ya no se sabe si es una disco o una iglesia. Ahora, me imagino, y bueno, no quiero ser legalista, ni mucho menos soy legalista para nada, pero me imagino que será la adaptación en nuestros tiempos de nuestras infraestructuras de la iglesia, ponerlas oscuras. Me imagino que el día de mañana, no sé si vaya yo a hacer eso, pero si se pondrá oscura o por cuestiones como me explicaba un ingeniero pastor, las iglesias están muy grandes y por causa del sonido toca encerrarlas y por eso toca las luces y por eso toca todo eso. Y le dije, bueno, listo, está bien. Entonces si nos toca el día de mañana, se hace. Entonces no hay problema, que hayan luces, que hayan diferentes sonidos, diferentes instrumentos. El caso es alabar al Señor, pero dar una adoración correcta, dar una adoración que valga la pena, una adoración que estructure y que edifique. No son canciones por cantar. Vea lo que dice la Escritura: y cantaban alabando y dando gracias al Señor. Entonces la adoración es cantando y alabando y dando gracias al Señor. En un seminario que me llevaron de adoradores, estuve y pues todos eran adoradores y yo dije, no, pues qué bendición que todos estén acá. Y les pregunté a los adoradores cuál es la diferencia entre la alabanza y la adoración. Y muchos me salieron con respuestas tan infantiles como que la alabanza es la movida y la adoración es la lentica. Familia, cuando no hay bases, cuando no hay cimientos, la adoración se tuerce.
y la adoración se desvía. Y me tocó explicarles algo tan básico en los cimientos de la palabra, que la alabanza, mire lo que dice el texto, y cantaban alabando, dando gracias a Dios. La alabanza es exaltación a Dios, no es la rápida. La alabanza es la exaltación a Dios por sus maravillas y por lo que Él hace. Y usted, si va a volver a ir al templo, debe cantar alabando, dándole gracias a Dios por lo que nos ha sustentado y lo que ha hecho. Y la adoración no es la suavecita. La adoración es la humillación del corazón y del ser humano ante la presencia de Dios. No es la suavecita. Familia, si tenemos que tener en claro, es que si hay buenos cimientos, la adoración y la alabanza al Señor, podremos volver a los cultos bajo buenos cimientos de la estructura de la palabra de Dios. Y vea la adoración, no se va a desviar la adoración. Tendremos que adorar al Señor, al Dios vivo, cantando y alabando y dando gracias al Señor. Vea, dice, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque echaban los cimientos de la casa del Señor. Y vea, familia, lo que hay. Vea lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 14, en el versículo número 15. Mire lo que dice la Escritura. 1 Corintios 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Familia, vamos a ir a adorar al Señor, pero lo vamos a hacer con entendimiento. Lo que usted cante lo va a hacer de corazón, pero también con el entendimiento. Nunca la fe es ignorante. Nuestra fe no es ignorante. Nosotros, dice Colosenses capítulo 1 versículo 9, que siguiendo la palabra ustedes tendrán inteligencia espiritual. Y esto es lo que nos falta, con buenos cimientos, donde nuestros jóvenes, donde nuestros adultos, donde nuestros niños vayan a la obra de Dios y vayan a adorar al Dios vivo, pero con inteligencia espiritual. He visto muchos jóvenes que están adorando con ignorancia espiritual. Y esto está haciendo cultos tremendos, donde se están desviando de los cimientos y del altar del Señor. Se están desviando. No me quiero alargar mucho, pero acuérdense en Jeremías capítulo número 7. El Señor les dice por qué tenían que ir allá. Y Jeremías les dice, mire, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en el templo. Pero ellos no quisieron. Dice que oprimían al extranjero y todo ese tema. Y vea lo que dice, confiaban en palabra de mentira. Pero hay un tema que dice el Señor en el versículo 16 de Jeremías 7. Dice, tú pues, le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos el clamor, ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que hacen las ciudades y Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña. Vea, los hijos, los jóvenes recogían la leña, estaban recogiendo algo para una adoración falsa. Los padres encienden fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocar mi ira. Hombre, la adoración se torció en Israel y la adoración en estos tiempos se ha torcido también. Si vamos a volver al templo, Dios nos exhorta como iglesia, como un organismo vivo, a ir a la casa de Dios, y vamos a volver, tendremos que adorar al Dios vivo. Eso sí, cuando estábamos en el mundo y usted era el alma de la fiesta, mejor dicho, se movía, aplaudía y gritaba. Pero vienen a Cristo y en las iglesias algunos son, yo no sé, yo dije, Señor, dentro de mí hay veces, digo, Señor, Padre, es un Dios vivo. Antes eran las almas de la fiesta y ahora aparecen unas momias. Yo no sé si es Tutankamen o me trajeron a Tutmosis primero o algo. Y dije, Señor, reaviva el valle de los huesos secos, donde si vamos a volver al templo, vamos a adorar a un Dios vivo.
Y este Dios vivo, vea la adoración, agradeciendo por su misericordia. Y vea lo que decía la palabra. Y dice, y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas y ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Y mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Mire, se ha desvirtuado tanto la palabra de Dios y ahorita y la adoración al Señor, y hay un choque generacional. Los ancianos veían echar los cimientos de la palabra, del templo, y lloraban porque se acordaban de las glorias pasadas. Pero los nuevos jóvenes no habían visto el templo. Los que habían nacido en el cautiverio les habían contado de las glorias del Señor y ellos venían contentos, venían con alegría y estaban echando los cimientos del templo. Y aquí hay un choque generacional, los de la vieja escuela con la nueva escuela. Y este choque generacional está impactando nuestros cultos de adoración al Señor, porque hoy en día se está adorando, óigame bien, se están haciendo adoraciones y se está enfatizando tanto en la adoración antes que en los cimientos de la palabra. Y estamos teniendo cultos de 1 hora de alabanza, de 1 hora de adoración y 15 minutos de palabra. ¡Qué tremendo! Estamos moviendo más la emotividad de las personas que más que estamos montándole los cimientos de la fe a las personas en Cristo Jesús. Mire que han venido estas circunstancias, estas crisis, y muchas personas han desfallecido en la fe. Todo por no tener buenos cimientos de la palabra. Entonces, si vamos a volver a los templos, familia, es necesario ir a los templos con adoración. Es triste escuchar a pastores que me dicen, no, Pastor Wilson, pero es que usted entiende, son jóvenes, y como son jóvenes toca tener todas estas situaciones. O sea que vamos a mantener a los jóvenes bajo una emotividad y no bajo la palabra. Nuestros jóvenes se están casando y se están yendo a vivir tal vez y no saben cómo confrontar y cómo enfrentar un hogar. Y yo creo que para enfrentar un hogar uno no pone música a todo tiro. Nos toca enfrentarlos bajo los cimientos de la palabra de Dios. El choque generacional. Óigame bien, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos. Si vamos a volver a los templos, yo no digo que los diferentes géneros de música no se puedan. Claro que hay hasta adoraciones norteñas. No me gusta la música norteña, pero hay adoraciones norteñas y traen un buen mensaje. Pero familia, ojo con la adoración que le estamos dando dentro del culto al Señor. Unos están llorando por ver a los jóvenes cómo se están portando hoy en día. Fui pastor de jóvenes durante muchos años y fui inclusive durante aquí en la seccional Santander como director de la seccional juvenil de Revive, y siempre mi preocupación fue dar los cimientos de la palabra del Señor. Familia, hoy es un buen momento para entender que nuestro mensaje, si vamos a volver al templo, nos toca hacer una reflexión teológica y social en lo que estamos haciendo en el culto. Como líderes, como iglesia, como congregación, como organismo vivo. Si vamos a volver al templo, tendremos que edificar el altar, tendremos que celebrar el culto, tendremos que activarnos en la obra y tendremos que adorar al Dios vivo con entendimiento. El culto a Dios en el templo es un acto personal de adoración y de exaltación pública a su amor. Por eso, en esta mañana, familia, la palabra de Dios es la única que puede edificar nuestras vidas a una vida de devoción y de amor. Pero hoy levantemos un buen altar, hoy levantemos los cimientos de la palabra del Señor en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones y en nuestras iglesias. Hoy quiero orar por ustedes. Queremos que oremos en esta mañana por
la iglesia en general en el mundo entero. Oremos por nosotros, por nuestras necesidades, pero hoy quiero orar porque levantemos un altar al Señor, unos buenos cimientos de la obra del Señor para volver al templo. Y creo que así como Jesús cuando llegó al templo y se dio cuenta que los sacerdotes en su época habían convertido el templo en cueva de ladrones, yo quiero que Dios nos ayude a que si volvemos al templo, el Señor encuentre una iglesia basada en la palabra de Dios, bibliocéntrica, cristocéntrica y neumática. Padre, gracias, te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Señor, en esta hora te adoramos y te bendecimos, Espíritu Santo. Señor, hoy oramos con el entendimiento. Ayúdanos, Señor, a levantar, Señor, un altar, Señor, como a ti te agrada. Señor, un altar, Padre, en esta hora, que remueva, Señor, nuestras bases, nuestro espíritu, Dios, delante de ti, Señor. Remueve lo que somos, Dios. Renueva nuestro pensamiento hacia ti, oh Dios. Dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dios, tú nunca pones imposición, pero pones un orden para las cosas. Señor, en esta mañana yo te pido, Señor, en un acto de adoración pública en esta mañana, Señor, te doy gracias. Yo te pido, Espíritu Santo, que toques el corazón, las familias en esta hora, que levanten un altar de adoración y devoción a ti. Señor, un altar que solo tú y yo, Señor, que solo nosotros, que tú y el Señor allí donde tú estés levantando ese altar. Si tienes una persona al lado, abrázala como familia y dile: Señor, yo bendigo, Señor, a la persona que está aquí, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi esposo, a mi tía, a mi tío, al abuelo, a la abuela, a mi sobrino, al nieto. Señor, hoy, Señor, nos activamos, Señor, en la obra, celebramos el culto y hoy activamos en la obra del Señor. Padre, hoy podremos celebrar un culto, Dios, ofreciendo, Señor, un holocausto hoy acá desde nuestro corazón. Hoy te ofrecemos nuestro corazón como holocausto a ti, Señor. Perdónanos, Señor, con tu sangre preciosa. Y hoy te ofrecemos lo que máximo te podemos ofrecer, Señor, nuestro corazón a ti, Señor. Perdónanos porque hemos pecado delante de ti, Señor. Perdona los pecados de tu iglesia, perdona mis pecados. Señor, en esta mañana te reconocemos como ese Dios vivo, Señor, que todavía en estos tiempos avivas la obra tuya, Señor, como dice la Escritura. Padre, en esta mañana te pedimos, Espíritu Santo, que tú te glorifiques, Espíritu de Dios, en esta hora. Ayúdanos, Señor, a estar en un mismo espíritu contigo, porque tú buscas adoradores que te busquen en espíritu y en verdad, no en luces y en cámaras de humo, sino en espíritu y en verdad. Señor, ayúdanos a entender y unirnos en ti, en esa adoración, Señor, pública delante de ti. No me da temor decir que Cristo es mi Señor. No te dé temor y demostrar y decir: Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi redentor, tú eres mi roca fuerte. Padre, yo bendigo en esta hora a todos que están aquí conectados en esta mañana. Te pido, Espíritu Santo, que hoy en día nosotros somos el templo tuyo, oh Dios. Santifica lo que somos, Dios, en esta mañana. Bendícenos, Señor. Pasa tu mano sanadora, tu mano sustentadora, tu mano proveedora. Provee a aquel que no tiene. Abre las ventanas de los cielos. Reactiva los empleos, que los llamen, Señor. Yo te pido por el presidente de esta nación, dale sabiduría de lo alto, Dios. Que se acerque a ti, Señor, para que tú le des sabiduría. Que no se deje aconsejar por fuerzas oscuras, sino al contrario, que tú seas, Señor, su altar, su simiente, Dios.
Y a los próximos presidentes que tú levantes en Colombia, levántalos, Señor, con bases estructurales, Dios, de tu palabra. Te lo pido, por favor, Señor. Y te pedimos, Señor, así, oh Dios, que tú tengas que levantar a una persona así. Tú le dijiste a Ciro, era inconverso, le dijiste: Ciro, mi siervo. Señor, así sea una persona con el temor tuyo, no necesariamente debe ser, Señor, pero si te tiene a ti en el corazón, mucho mejor. Pero Padre, yo te pido por cada persona aquí conectada, por cada persona en Colombia, fuera de Colombia, a donde nos vean, en España, en Estados Unidos, allá en África, en Australia, donde nos vieron la última vez, Señor, en Chile, en todos los lugares. Te pedimos, Señor, por tu iglesia, por todas aquellas personas que se conectan contigo y pasan a ser parte del cuerpo de Cristo. Si tú quieres hoy aceptar a Cristo en tu corazón y ser parte de la iglesia de Cristo en el mundo entero, yo te pido que en esta mañana, si tú quieres conocer a ese Dios vivo y quieres ser parte de este templo de parte de Dios, yo te pido que en esta mañana inclines tu corazón, inclines tu vida, inclines tu alma, inclines tu ser, inclina tu cabeza y dile: Señor Jesucristo, hoy te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado delante de ti. Señor, hoy reconozco que soy pecador y que te necesito. Señor, perdona mis pecados. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por entrar en mi vida, Dios. Espíritu Santo, gracias por entrar acá. Ya no estarás más solo, dijo el Señor Jesucristo. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya no te tendrás que sentir solo, sola. El Señor estará contigo a través de tu Santo Espíritu allí en ti, en tu corazón, en tu vida, en tu alma. Señor, y oro en esta mañana por las peticiones de cada uno. Señor, si algunos tienen de sus peticiones, hoy las pongo delante de ti. Y esta petición que me escribieron desde la mañana, Señor, la tía Elena, la tía de Dianita, Señor, en esta mañana la pongo delante de ti, Señor. Y en una oración con el entendimiento y en adoración pública, Señor, yo te adoro por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y tu palabra dice en Isaías 53, que por tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, si a ti te place, Señor, hoy la pongo delante de ti. Y si a ti te place, Señor, sánala. Para que su familia, Señor, se den cuenta de que tú eres un Dios hermoso. Pero si no, Señor, Padre, y tu voluntad es otra, sabemos, Dios, que todos los que creemos en ti tenemos vida eterna. Sea cual sea tu voluntad, Señor, hoy como ministro del Evangelio la acepto. Pero con mucha humildad te pido, Señor, si tú quieres, tu mano preciosa, sánala. Muchas gracias, Señor, y hoy bendigo a todas las familias aquí conectadas de Misión Palabra y Vida y a todos los que nos ven. Dios los bendiga. Muchas gracias por acudir, por prestar, por separar un momento de su tiempo para con la palabra del Señor y el estudio de la palabra. Familia, Misión Palabra y Vida, tenemos oración los martes, miércoles y jueves a las 6 a.m. por Zoom. Ahí tú me puedes escribir en el WhatsApp, ahí en Misión Palabra y Vida está directamente mi botón para el WhatsApp. Te enviaremos el link para que te puedas conectar y estudiar de la palabra. Los viernes también hay un grupo familiar, todos nos reunimos, recibimos también palabra. Los viernes a las 8 me escribes, te enviamos la dirección por Zoom. También hay discipulados si quieres estudiar más a fondo la palabra del Señor, martes, lunes y jueves. Y el domingo acá por nuestro canal de Facebook Live, Misión Palabra y Vida. Familia, les bendecimos.
en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre sus vidas. Y si volvemos al templo, ya saben qué debemos hacer. Muchas gracias, Dios los bendiga, mil bendiciones a todos. Nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, Dios los guarde.